Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Ángela. Hoy les voy a contar una de las cosas más difíciles que me ha sucedido en la vida. El día de hoy es el cumpleaños de mi papá. Y si tú eres cercano a mí o eres cercano a mi familia, sabrás que mi papá estuvo gravemente enfermo el año pasado. Y decidí hacer este video porque estoy muy feliz, estoy agradecida y el Señor sabe y se lo he dicho por medio de mis oraciones. Pero también me gustaría compartir esta historia como un testimonio para darle las gracias a Dios y para que puedan escuchar también otras personas el poder de Dios que yo he visto en mi vida y en la vida de mi familia. Mi papá estuvo gravemente enfermo el año pasado. Todo comenzó porque en el mes de mayo, pues mi papá comenzó a tener una gripa y al principio todo parecía súper normal, pero llegó un punto en que tenía una tos muy fuerte y se ahogaba cuando tosía y se ahogaba cuando estaba hablando. O sea, como que, por ejemplo, se estaba riendo, en medio de la risa le entraba una tos y era como que, sí. Entonces, primero fue al médico y le dijeron que era algo viral, pero pues mi papá seguía mal. Digamos que más o menos como el 20 o el 21 de mayo del año pasado, ya como que lo llevan nuevamente a la clínica, le hacen una radiografía y determinan que mi papá tiene neumonía. Sí, o sea, una infección en los pulmones, lo dejan 3 días hospitalizado y luego le continúan haciendo tratamiento en casa. Hasta el momento todo estaba bien, ¿sí? Infección en los pulmones, antibióticos, se va a sanar, no parecía realmente nada grave. El problema comienza cuando, bueno, le pusieron el tratamiento en casa y ya había pasado como 1 o 2 semanas desde eso y otra vez se puso como mal y nosotros nos preguntábamos como que, bueno, ¿qué podía suceder? Finalmente las cosas se pusieron bastante preocupantes porque mi papá comenzó a hincharse y bueno, alguien le dijo a mi mamá como que llévalo a la clínica porque probablemente sea un problema cardíaco. En la clínica lo revisaron y le dijeron que tenía una falla cardíaca, que tenía una falla en el corazón. Luego de eso, pues mi papá queda hospitalizado y créanme como que en este momento, pues yo decía, hasta el momento todo estaba bien, era algo pasajero, pero cuando me dijeron que tenía una falla en el corazón, obvio ya yo como que me comencé a asustar, porque obviamente el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y es como que esté fallando no es una buena señal. Y yo me empecé, obvio, como a angustiar, pero bueno, perseveraba en la oración, todo normal. Em, pues obviamente mi mamá estaba con mi papá en la clínica, entonces empezaron a hacerle varios estudios, electrocardiogramas, ecocardiogramas, o sea, mirarle el corazón de todas las formas habidas y por haber. Y aquí comienza, diría yo, que la parte más difícil de todo. Salen los resultados de los exámenes y el cardiólogo va a ver a mi papá y le dice que su corazón estaba funcionando con una fuerza del 13%. Y oigan, cuando yo escuché eso, o sea, cuando mi mamá me llamó y me dijo, fue como yo sentí que de verdad como que mi vida se detuvo. Pero bueno, hasta el momento era como que nos decían que a largo plazo se podía llevarle a Medellín o a Bogotá para que le hicieran un trasplante de corazón y yo decía como que, ay Dios mío, en la lista de trasplantes cuántas personas habrán, cuánto tiempo será la espera. Probablemente hay personas que pongan más adelante en la lista porque sean más jóvenes o porque estén en mejores condiciones que él. Pero bueno, digamos como que hasta el momento yo estaba preocupada, pero podía mantener la calma. Sí, podía, obviamente la vida continúa y pues en ese momento yo estaba haciendo mis prácticas de la judicatura, entonces como que iba, trabajaba, regresaba a la casa, generaba contenido, iba a la iglesia, o sea, como que todo estaba medianamente normal. Yo
fui a ver a mi papá un martes, me acuerdo. Y yo salí de las prácticas y me fui para la clínica y el vigilante no me quería dejar entrar. Yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias, pero bueno, al menos aquí en Barranquilla, a veces los vigilantes de las clínicas son súper complicados. Entonces, o sea, mi papá como tal no tenía visitas, sino que era como la persona que se quedaba con él. Entonces, mi mamá salía y como que dejaba que uno entrara y viera a mi papá. Entonces el vigilante no me quería dejar entrar porque al mediodía había ido mi hermano. Entonces como que no, que ya habían entrado muchas personas, que ya se tenía que quedar, quien se quedara con él. Entonces que si yo entraba me tenía que quedar con él. Y vean, yo estuve a punto de irme porque dije, este señor no me va a dejar ver a mi papá. Y mi mamá volvió a insistirle. Y como que, ay, mira, deja que lo vea, que no sé qué, qué tal. Entonces, el man como que, y ella es mayor de edad. Y yo como que, señor, o sea, tengo, ¿cuántos años tenía? 22. Entonces, em, bueno, me dejó entrar, yo subí, vi a mi papá y yo lo vi bien. O sea, mi papá estaba cenando, estaba todo bien, pero hubo algo que me preocupó y es que, o sea, veía que se estaba como ahogando otra vez. Y estuve literalmente como 5 minutos con mi papá y yo bajé y le dije a mi mamá como que bueno, me voy antes de que sea más tarde porque me toca irme para la casa, me toca venir a hacer la comida. Entonces me vas contando cómo está todo. Oigan, desde ese día las cosas como que comenzaron a irse en picada. En la noche, bueno, se me había olvidado decirles que a mi papá le habían tenido que colocar oxígeno en cánula y bueno, a mí eso como que no me sonaba bien. En la noche yo me fui a dormir porque la verdad estaba muy cansada. Me dormí como a las 10, no sé. Y si tú me conoces, sabes que yo siempre uso el celular en silencio. Ahora me toca tenerlo en sonido porque estoy buscando trabajo, entonces se me pierden las llamadas. Pero yo siempre uso el celular en silencio. Pero obvio, cuando tú tienes un familiar en la clínica, como que no te puedes dar el lujo de poner el celular en silencio. Entonces, pues yo le puse sonido como a las 12, 12:30 creo, o era la 1, no recuerdo. Entró una llamada de mi mamá. Oigan, y ustedes, o sea, si a ti te ha sucedido algo parecido, te puedes identificar. Pero recibir una llamada de esas en la mitad de la noche, literalmente es como que tu vida se detiene. Como que todo el sueño se te quita, todo el cansancio, o sea, como que todo en tu vida se paraliza. Mi mamá me llama y eh, me dice que mi papá había tenido una crisis y que era necesario que lo llevaran a la unidad de cuidados intensivos y no solamente que lo llevaran a la unidad de cuidados intensivos, sino que era necesario que a mi papá lo conectaran a un ventilador. Oigan, o sea, de verdad, primero estoy súper asombrada de que pueda contar esto muy tranquila, porque yo dije, voy a grabar este video, pero en la mitad del video me voy a poner a llorar, aunque todavía no he terminado, pero probablemente llore, no sé, espero que no llore. Yo no sabía, o sea, no sabía qué pensar, no sabía qué pensar, no sabía qué decirle a mi mamá, o sea, es como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué va a suceder? Mi mamá me dice, llama a tus otros hermanos porque los estoy llamando y no me contestan. Me tocó llamar a uno de mis hermanos y fue como contar, o sea, y era como contar algo que ni yo misma podía entender, ni yo misma como que podía aceptar. Y bueno, mi hermano, el que vive conmigo, me dijo como que bueno, entonces nos vamos para la clínica. Y yo le dije como que bueno, vámonos para la clínica porque, o sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que ir a acompañar a mi mamá. Nos fuimos era la 1 de la mañana o algo así. Pedimos un carro y nos fuimos. Llegamos y bueno, obviamente se podrán imaginar cuando nos abrazamos con mi mamá fue como que empezamos a llorar, todo el mundo estaba súper asustado, se sentía como el peor momento, como que no íbamos a salir de ahí. Y bueno, también vino una de mis tías y mis primas
para acompañarnos un rato, pero luego ellos se fueron y nos quedamos nada más mi mamá, mi hermano y yo. Y créanme que yo no he pasado una noche tan horrible en vela como esa. Nos quedamos en la parte de afuera de la clínica porque el vigilante, que no era el mismo de la tarde, pero el vigilante no nos dejó entrar a mi hermano y a mí, que en la sala de espera solamente se podían quedar los acompañantes y el acompañante de mi papá era mi mamá. Entonces pasamos toda la noche afuera sin dormir. Bueno, mi hermano se durmió un rato, como en mi hombro y eso, pero yo no me dormí nada. Aunque bueno, como había dormido antes de la llamada de mi mamá, no me sentía mal. Pero nos quedamos ahí toda la noche. Para la gloria de Dios no nos atracaron porque estábamos en la calle literalmente. Así hasta que amaneció. Cuando amaneció, pues simplemente nos vinimos para la casa. Mi mamá se quedó allá. Nos vinimos para la casa a dormir y demás. Y obvio a mi mamá le dijeron como que puede que él no sobreviva a la noche, hay probabilidades de que fallezca en la noche y demás. Sus pulmones y su corazón están muy cansados como para realizar el trabajo que tienen que realizar y por eso lo conectaron al ventilador. Eh, Al día siguiente mi mamá la sentaron con los médicos y le dijeron que a mi papá le iban a hacer algo que se llama la terapia ECMO, en donde conectaban, eh, o sea, como que ponen una cánula que extrae sangre y va a una máquina que la centrifuga y hace como lo que hace el corazón de una persona y la regresaban por otra cánula al cuerpo de él para que su corazón pudiera descansar y lo mismo iban a descansar a sus pulmones mientras estaba conectado al ventilador. Entonces, prácticamente mi papá estaba siendo sostenido por dos máquinas. A mi mamá le dijeron que esa terapia, que esa situación, tratamiento que le iban a poner era bastante riesgoso porque podía haber hemorragias, podía como que no soportarlo. Y había algo que sucedía muy importante con mi papá y era que tenía una arritmia, su corazón no estaba funcionando bien. Y el corazón se detenía por segundos, se podía detener hasta 5 segundos, en los cuales obviamente era fatal, era mortal para su vida. Bueno, a mi papá le hacen eso, gracias a Dios todo funcionó muy bien y lo dejaron en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos las cosas eran más difíciles todavía porque pues nada más ves a la persona una vez en el día como 10 minutos, el reporte que te dan y del resto, o sea, del resto del día te toca irte para tu casa con la incertidumbre de no ha sucedido nada porque no pueden llamar ni te llaman, solamente te van a llamar si necesitan algo o si ha sucedido algo malo. Una de las situaciones más feas que me sucedió fue que el día que a mi papá lo conectaron a esa máquina, llamaron. Mi mamá llegó y se acostó y llamaron y el identificador de llamadas puso como que clínica tal y yo, Dios mío, a mi papá le sucedió algo, pero en realidad necesitaban algo, pero yo recuerdo esa sensación y, o sea, yo contesté ese teléfono y estaba temblando del miedo. Cuando me dijeron familiares del señor tal, yo estaba que temblaba del miedo y no me podía estar tranquila. Cuando colgué la llamada me puse a llorar literalmente porque, o sea, como la angustia de saber que simplemente es una llamada y ya era muy feo, era de verdad, era algo muy feo. Y créanme que, o sea, yo todas las noches oraba y todas las noches le pedía a Dios que lo sacara. Hubo un momento en el que yo no podía orar, o sea, no podía orar porque no era capaz de articular una oración. Yo comenzaba como que, papito Dios, y me empezaba a llorar, o sea, y no podía calmarme. Hubo muchísimas noches en las que me quedé dormida entre oración y llanto y todas las noches yo lloraba.
Y llegó el momento en el que yo dije, yo voy a ir a ver a mi papá, voy a entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y el día que entro yo, la visita se retrasó como 1 hora. Lo único que nos decían era como que no, un paciente tuvo una complicación, y estábamos todas las personas que iban a ver a sus pacientes y todo el mundo se miraba como que será mi paciente, será el tuyo. O sea, todo el mundo estaba que lloraba. Pero hubo una experiencia muy bonita, y era que una señora que iba a ver a una sobrina suya empezó a cantar una alabanza, y como que eso me dio mucha tranquilidad. Y les digo que la experiencia de entrar a ver a mi papá no se veía mal, porque gracias a Dios no estaba mal. Además que no habían pasado muchos días, él estaba bien, pero siempre es una experiencia, o sea, es muy shock que la última vez que viste a tu papá estaba comiendo, te saludó, te abrazó, y ahora estás viendo a tu papá ahí acostado, literalmente con su vida ahí pendiendo de un hilo. Entonces, obvio, yo lo vi, y a uno le dicen como que háblale, aunque el paciente está dormido. Bueno, hay pacientes de cuidados intensivos que están despiertos, pero mi papá estaba dormido. Entonces, como que háblale, pero si le vas a hablar, no llores. Y yo como que, o sea, comencé a hablarle a mi papá, y yo, hola papito, y empiezo a llorar terrible, y fue como que yo siento que no voy a ser capaz. O sea, yo no voy a ser capaz de manejar esta situación, yo no voy a ser capaz de, si mi papá se muere, o sea, mi vida se va a acabar, porque yo no sé qué voy a hacer. Y bueno, en realidad sí lo vi, lo toqué, o sea, no lo puedes abrazar, pero como que, ajá, tú como que no sé, no sé, le tocas el brazo y esas cosas. Eh, Oré por él ahí en la cama, y miré todo, o sea, miré todo lo que le tenían, o sea, lo que le daban todo. Yo regresé y le dije a mi mamá, mi papá está así, 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 así. Y bueno, mi papá estuvo en la unidad de cuidados intensivos como una semana, y luego de esa semana, anda, golpeé la cámara. Y luego de esa semana decidieron que ya era necesario comenzar a levantarlo para ver cómo reaccionaba. Y bueno, a mi papá lo levantaron, y la verdad, gracias a Dios, todo fue muy bien. Luego de la levantada, o sea, ya mi papá estaba despierto, ya no estaba conectado al ventilador, pero seguía conectado a la máquina que hacía bebés de su corazón. Luego fue necesario que lo retiraran de esa máquina, lo cual era peligroso porque se podía, o sea, no desangrar, pero sí una hemorragia fuerte. Y para la gloria de Dios, todo fue, o sea, se dio muy bien. Y luego nos dijeron, lo tenemos que llevar a Bogotá. Bogotá, que es la capital de Colombia, y que queda muy lejos de donde yo vivo. Y fue como que a mi papá se lo van a llevar. O sea, como así que a mi papá se lo van a llevar, y tan lejos donde yo no puedo ir a verlo? Pero fue muy necesario, porque obviamente ahí hay cosas más avanzadas que acá donde vivimos nosotros. Y eso fue, o sea, si hay algo que quiero que se lleven de este video, es la confianza en Dios. Y vean, o sea, ustedes no me van a creer. Era como que nosotros orábamos por algo hoy, y ya mañana era como que había el resultado. Era como que, papito Dios, que ya le quiten el ventilador. Mañana le quitaban el ventilador, sí. O sea, todo fue sucediendo como una cosa detrás de otra, como que en el momento en el que terminamos nuestra oración se daba enseguida. Fue como que te pedimos por el traslado para Bogotá, y a mi mamá le dijeron prepárate porque se van prácticamente mañana. Mi mamá no estaba preparada, y a las 7 de la mañana llamaron de que se iba para Bogotá, y que tenía que estar lista, y tocó arreglar ahí el bolso como se pudo. Eso fue otro momento súper duro y súper desafiante, porque a mi papá obviamente se lo llevan en un avión con un equipo médico, pero a mi mamá el médico le dijo que ella tenía que estar preparada, porque si sucedía un evento cardíaco, a él tenían que realizarle, obviamente, reanimación ahí enfrente de ella. Y era muy duro y muy difícil, o sea, era muy incierto, porque, como les dije, mi papá tenía una arritmia, su corazón iba rápido, se detenía un poquito, iba rápido, se ponía lento, y eso era impredecible. Y por la altura se podía poner peor, pero gracias a Dios todo fue bien, aterrizaron bien en Bogotá.
llegaron a la clínica, a mi papá lo dejaron en la clínica y luego cuando lo dejaron en la clínica, después de unos días, a mi papá le da COVID. O sea, es que no, de verdad no lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar, porque es que si se acuerdan cómo comenzamos, mi papá comenzó con una neumonía, sus pulmones todavía se estaban recuperando y a mi papá le dio COVID otra vez. Y fue como que, no, o sea, imagínate, ahora que está súper delicado, eh, gracias a Dios el COVID no le afectó en nada, pero obvio tuvo que estar en recuperación, lo aislaron y demás. Eh, pues mi mamá que estuvo en contacto con él, pero no se contagió, gracias a Dios. Me tocó conseguirle de acá donde hacerse la prueba y ya después del COVID fue como que ahora sí vamos a hablar de la estrategia que le vamos a hacer en ese corazón a este señor, porque el COVID paró todo eso y, o sea, ustedes no se lo imaginan. Comenzamos pensando en que era necesario trasplantarle el corazón y los médicos decidieron que no era necesario realizar un trasplante de corazón, sino que le iban a colocar un aparato que se llama un cardiodesfibrilador, que es como si fuera un marcapasos, pero no es un marcapasos, es más grande que un marcapasos, es como así, y está aquí al lado de su corazón, conectado a su corazón, y eso es lo que tiene, es energía. Entonces, además de eso, le realizaron un procedimiento para curarle la arritmia y ya su corazón iba a estar bien, lo cual fue también peligroso porque a mi papá no le podían poner anestesia general porque literalmente los doctores le dijeron a mi mamá que si le ponían anestesia general podía que no regresara de la anestesia general, entonces tuvieron que manejar la dosis de anestesia, pero ya, gracias a Dios, su corazón no se para. Y en el evento de que su corazón, por alguna razón, le dé algún evento cardíaco, ese aparatico que tiene ahí al lado de su corazón le va a enviar un choque. Y obviamente hay que llevarlo corriendo a urgencias, pero va a sobrevivir. Y vean, o sea, o sea, esto es el resumen de meses, estamos hablando de meses. Mi papá comenzó con la neumonía en mayo y mientras le pusieron el cardio, le hicieron la curación de la arritmia y todo, eso fue prácticamente como en julio o agosto. Y mi papá regresó a casa porque todavía no había regresado a la casa, sino que se quedaron en Bogotá, regresaron a la casa como en septiembre. Entonces fue como desde mayo hasta septiembre, todos los días orando, todos los días llorando y pidiéndole al Señor por mi papá. Me gustaría leerles algo que está en Juan 11:40, que sucede cuando el Señor Jesús va a ver a Lázaro, pero Lázaro había fallecido y él dice que le quiten la piedra al sepulcro, pero la hermana de Lázaro le dice que ya él lleva varios días muerto y que probablemente huela mal. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y bueno, roban la piedra y él llama a Lázaro y Lázaro se despierta. Cuando yo les digo que la gloria de Dios es creer, ver la gloria de Dios es creer, ha sido ver la gloria de Dios. Hoy, como les decía, es un día que yo creí que iba a ser un día triste para el resto de mis días. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Cuando suba esto ya ha sucedido, pero yo creí, llegó un momento en el que yo llegué a creer que este iba a ser un día triste por el resto de mi vida, porque iba a recordar la ausencia de mi papá. Y hasta ahora les he contado, bueno, todos los sucesos, lo que sucedió con él, pero ustedes no me van a creer que llegó un punto en el que yo estaba muy triste y además rabiosa. Yo en julio del año pasado me fui para el campamento de la iglesia y le subí un blog aquí todo y yo tenía rabia. Yo me acuerdo que hablaron como de las etapas del duelo y demás y yo estaba en la negación y además tenía como rabia, ¿sí? Porque yo le decía a Dios, de todas las personas de este mundo, la que se va a enfermar y está a punto de fallecer es mi papá. Entonces era algo que yo no podía
reconciliar con mi mente eso. Y también obvio tenía mucha duda y mucha incertidumbre, pero en ese campamento pues a nosotros nos compartieron en un devocional para leer la historia de Ana, la mamá de Samuel, y a mí me impactó muchísimo, y esta historia yo la he escuchado muchas veces, que Ana estaba triste porque no había tenido hijos y eso había afectado pues su parte física porque ella lloraba y no comía. Y ella presenta su petición delante de Dios y dice la Biblia claramente que ella se fue y no estuvo más triste. Y yo me acuerdo que yo estaba en ese devocional y allá en el campamento hay un monte y uno sube a hacer el devocional ahí arriba y, o sea, súper de mañana, eran como las 5 de la mañana. Yo le dije a Dios, Dios, yo me quiero ir de este lugar y yo no quiero estar más triste por la situación de mi papá. En ese momento mi papá todavía no le habían puesto el cardiodesfibrilador, o sea, todavía tenía su arritmia, todavía había riesgos. Y yo decía, yo no me quiero ir más triste, yo no quiero estar más rabiosa, yo quiero entregarte esta situación a ti, que tú hagas como debas hacer. Y créanme que luego en la noche hicieron una oración y dijeron como que, bueno, si tú necesitas que alguien ore por ti, levanta la mano. Y yo, la verdad, tenía pena como de pedir oración, pero yo dije, bueno, no me importa, levanté mi mano, todo el mundo tiene los ojos cerrados y nadie llegaba. Yo levanté mi mano y una líder misionera comenzó a orar por mí y me dijo que le contara qué situación estaba viviendo. Y yo le conté y ella me dijo, pero tu papá vive. Y yo le dije, sí, él está vivo. Y ella comenzó a orar y yo nada más podía llorar, llorar, llorar. O sea, yo mi mente llevaba la oración, pero yo no podía decir nada porque me volvía un mar de lágrimas. Y yo experimenté una paz, o sea, como que todo se puso en silencio, literalmente nada más escuchaba la oración de la líder y yo pude estar tranquila. Yo pude reconciliarme con el hecho de que Dios aún permitiera esa prueba tan difícil en mi vida y permitiera esa prueba tan difícil en la vida de mi papá. Y también me gustaría decir que sé que a veces en la voluntad del Señor, muchas veces en lo que refiere a la enfermedad, la voluntad del Señor pues está que ahí cese la vida, y sé que es algo muy difícil de afrontar. Y he visto casos muy cercanos a mí en donde hemos estado orando por personas y nos hemos aferrado a versículos como este, pero simplemente la voluntad del Señor no es esa. Pero algo que yo pude entender a través de toda esta vivencia fue agradecer y alabar al Señor aún en medio del dolor. Esa era una canción que yo cantaba todos los días. Yo le decía, aún en medio del dolor, Señor, permíteme alabarte. Aún en medio, si yo esté sintiendo que estoy en lo peor de mi vida, permíteme siempre alabarte. Y vean, o sea, un año después, me acuerdo de esta situación y puedo agradecer a Dios y puedo regocijarme en que obvio el Señor haya cumplido el deseo de mi corazón, pero no solamente en eso, sino en haber aceptado el tratamiento de Dios para mi vida a través de todo eso, porque yo pude pelearme con Dios, alejarme de Dios, no volver a orar, no volver a abrir la Biblia, nunca más. Y probablemente las cosas hubiesen sido diferentes, no lo sé, porque eso solamente lo conoce el Señor. Pero puedo decir con toda seguridad que mi vida hoy no sería la misma. La fe que tengo hoy no sería la misma que pudiera tener. Porque a mí se me presenta una situación hoy y me desespero y no tengo fe y me acuerdo de esa situación del año pasado y me acuerdo de ese milagro y me acuerdo de esos hechos que ha hecho el Señor y aún estoy impactado en la fe de mi familia, de mis personas cercanas, porque como les digo, o sea, para Dios no hay nada imposible y para el Señor es el que todo lo puede. Y en realidad esto fue un milagro que el Señor nos regaló, un milagro que estoy muy agradecida con el Señor, muy agradecida porque solo Él determina cómo deben ser las cosas. Y esto fue una historia que
que espero que también impacte sus vidas y que no había dicho nada por acá el año pasado. Cuando sucedió todo esto, creo que lo único que alcancé a decir fue como que estoy viviendo una de las situaciones más duras de mi vida. Pero hoy con toda seguridad puedo decir que mi vida no es la misma y que mi felicidad está cimentada en el Señor, que el gozo que el Señor me ha dado no depende de las circunstancias externas y que hoy mi fe está muy, muy, muy diferente a la fe del año pasado. Entonces, espero que esta sea una historia que te aliente a confiar y a creer en el Señor y a confiar y a creer en su poder. Les invito a que me sigan en todas mis redes sociales para que no se pierdan nada y nos vemos. Chao.